Bueno, por lo menos a mí. Bueno, ¿alguien tiene algún problema? Bien. Perfecto, bueno. Listo, bueno, vamos se nos fue media hora. Vamos a continuar con esto. Bueno, dicho esto, el tema de las reacciones, estoy grabando, sí, grabando para que grabar la clase, así que no va a haber problema. La otra la voy a borrar, la anterior. Así que bueno, vamos a ver el corte. ¿Qué es el corte? El corte es uno de los esfuerzos internos que por definición es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda o a la derecha, la sección considerada proyectada según la cara de la sección. Es decir, lo primero que hacemos nosotros es determinamos una sección cualquiera, ¿sí? Esta que está acá en verde, que la llamo I, o la llamo A mejor, vamos a poner el nombre, así que vamos a poner muchas, la llamo A, y quiero medir cuánto vale el corte. En realidad lo que tenemos que hacer nosotros para representar las funciones de esfuerzos internos es ir recorriendo toda la estructura, ¿sí? Y vamos, en cada punto de la estructura vamos a determinar el valor de ese esfuerzo interno y lo vamos a graficar, uniendo todas esas ordenadas, digamos, del gráfico, nos va a dar la función. ¿En qué consiste el corte? El corte es, si por ejemplo nosotros nos paramos en la sección A que tienen ahí, sacamos el elemento diferencial, que lo representamos de esa manera, ¿sí? Es un elemento muy chiquitito. Recuerden como cuando comenzó la clase de MNQ, el video que tiene el PowerPoint, o lo primero que habla el apunte, que nosotros teníamos en una cierta estructura, en una cierta sección, sacábamos un elemento diferencial y que colocábamos las resultantes de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a un lado o del otro de la estructura, y la trasladamos al baricentro de la sección. Ahí es donde surge la definición. Entonces, aplicando la definición del esfuerzo de corte, me paro en esta sección. Vamos a dibujarla orientada como está la barra, así ustedes no se confunden. Mi diferencial X acá en la sección A, y aplicamos la definición. Cuando hablamos de izquierda o derecha, es todo lo que viene conectado a la izquierda o la derecha del elemento diferencial. Recuerden que para barras verticales, ¿sí? O sea, para todo tipo de barra, nosotros nos paramos en el nudo inicial y esta es nuestra terna local, ¿sí? O sea, positivos del lado de la figura de referencia y avanza de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba. Entonces, nuestra izquierda de A es todo lo que viene al lado de abajo de la barra. Y acá hago un parate porque es importante este concepto. Cuando hablamos de lo que viene conectado a la izquierda a la derecha, no es que trazamos una línea y definimos izquierda y derecha literalmente. Supongamos que tengamos esta estructura, por decir algo. Y tenemos acá una fuerza P1, acá una fuerza P2, P3, P4, P5, P6. ¿Sí? Si nosotros consideramos esta sección que está acá en rojo, ¿sí? Lo que viene a la derecha, del lado derecho de la sección, es solamente la fuerza P2. Y lo que viene del lado izquierdo de la sección es todo lo que viene conectado por el lado izquierdo. O sea, son todas las demás fuerzas. Es decir, nosotros no es que tiramos una línea y decimos izquierda y derecha, sino empezamos a recorrer la estructura para un lado y para el otro y vemos qué es lo que vamos encontrando. Esto es cuando hablamos de izquierda y derecha. Bien. Entonces, nos paramos en la sección A, porque a mí se me ocurrió pararme en la sección A, y aplico la definición de corte. Es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda, o sea, para este lado, para abajo,
de la sección considerada proyectadas según la cara de la sección. Es decir, fuerzas que van a ser en nuestra terna, llamémosla o con pinzas global, van a ser horizontales, o sea, normales al eje. Y fíjense que a la izquierda de la sección considerada no tenemos ninguna fuerza que tenga proyección sobre la cara de la sección. O sea que el corte en mi sección A, el Q en A, vale 0. ¿Me siguen? Bien. Vamos a ver ahora la barra 2,3 y va a pasar en cualquier punto entre el nudo 1 y el nudo 2. Si miramos a la izquierda, o sea, hacia abajo, no tenemos ninguna fuerza que genere corte. Vamos a ver en la barra 2,3 que sí tiene corte, a ver si podemos trazar el diagrama. Nosotros tendríamos que tomar entre el punto 2 y el punto 3 un montón de secciones y calcular el corte. Entonces, por ejemplo, comienzo con la sección B, ¿sí? Que la tomo en el mismo nudo, o sea, es un infinitésimo después del nudo. En el nudo no lo puedo tomar, lo tomo un infinitésimo después, o sea, justito donde comienza la barra. Entonces, sacamos el elemento diferencial, lo voy a dibujar por acá, este es el elemento que está en B, y aplicamos la definición de corte, que es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen o bien a la izquierda de la sección considerada o a la derecha de la sección considerada, proyectadas según la cara de la sección. Si miramos a la izquierda, por lo que dijimos recién de lo que era izquierda y derecha, voy a recorrer la estructura hacia el nudo 1. Y encontramos que sí tenemos una fuerza que tiene proyección sobre la cara de la sección, que es la reacción R1I. O sea que esta la coloco acá, del lado izquierdo que es donde estoy mirando, coloco mi reacción 1I. Es la única fuerza. Del otro lado de la cara, o sea, en la cara derecha de este elemento diferencial, debe existir una fuerza igual, que la voy a poner punteada, porque la estoy poniendo yo, no la estoy calculando, y contraria. ¿Para qué? Para que este elemento diferencial esté en equilibrio, porque debe estar en equilibrio porque estamos trabajando con una estructura en equilibrio, y recuerden que una estructura está en equilibrio si todas las partes también lo están. Entonces, esta configuración me da un corte de valor negativo. ¿Por qué negativo? Porque nuestra convención de signos, vamos a dibujarla en rojo, si nosotros tenemos nuestro elemento diferencial, si el corte tiende a girar en sentido antihorario, o sea, tiende a girar porque la fuercita que está a la izquierda de la sección, o sea, la resultante de todas las fuerzas activas y reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, proyectada según la cara de la sección, que es la que ustedes ven a la izquierda, y la otra que tiene que ser igual y contraria, eso tiende a girar en sentido antihorario, el corte es positivo. Y dijimos que el corte positivo lo dibujamos por convención del lado de la fibra de referencia, porque también, insisto, los ejes de la barra, fíjense que nosotros recorremos, la dibujamos acá, una barra IJ, recorremos del nudo I al nudo J, o sea, de izquierda a derecha, o sea que mi sentido positivo del eje va a ser este, y dibujamos del lado de la fibra de referencia, es decir, del lado de abajo. Estos son mis ejes positivos. ¿Está bien? Entonces, para dibujar un valor negativo en este caso, porque es contrario a mi convención de signos, o sea, lo que está dibujado ahí, nuestro corte sería hacia arriba, porque lo dibujo del otro lado de la fibra de referencia, y tiene el valor R1I. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros tenemos que ir recorriendo la estructura hasta el nudo 3 y tomando todos los puntos necesarios para poder trazar ese diagrama de corte. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a parar en este punto. Profe, ¿te hago una consulta? Sí. No entendí eso, lo del R1I. No me quedó muy claro de dónde sale. Bien.
vamos para atrás. Sí. Vamos para atrás. Nosotros tenemos que el corte es, el esfuerzo de corte es la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen o a la izquierda de la sección o a la derecha. Puedo considerar los dos, pero con considerar uno basta, proyectadas según la cara de la sección. Es decir, si nosotros sacamos nuestra sección, vamos con la sección C, a ver si lo ves. Voy a buscar acá la sección que está en C. Bien, aplico la definición de corte. ¿Qué hago? Tengo que ver la proyección de la resultante, que viene a izquierda de la sección, o sumar todas las proyecciones de cada fuerza. ¿Está bien? Aplicando la definición. Es la resultante de todas las fuerzas activas y reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, es decir, del punto C para el lado del nudo 2 y luego hacia abajo hasta el nudo 1, proyectadas según la cara de la sección. Entonces empiezo a recorrer la estructura y ver qué fuerzas aparecen ahí. Bien, cuando voy de C hacia la izquierda, veo que al llegar al nudo 2 la barra no tiene ninguna carga, o sea, no aparecieron fuerzas. Sigo, ahora empiezo de 2 hacia 1, voy recorriendo y tampoco está cargada la barra, no encuentro nada hasta dónde, hasta llegar a la sección, hasta llegar al apoyo que aparece la reacción, RI1. Entonces, yo tengo que proyectar R1I, ¿sí?, en la cara de la sección que tengo en C, o en B, porque es lo mismo. ¿Sí? Entonces, al proyectarla, me queda el mismo valor, porque justo coincide la proyección, ¿sí?, de la cara con la dirección de la fuerza. ¿Se entiende? Y lo que capaz que me hace confundir, porque esta barra es 1, 2, 3, es toda una sola. No importa. Está bien. No importa. Porque yo por lo que había entendido, si era 1, 2, una sola barra, y 2 y 3, ahí en el, como que en el 2, o sea, en el B, donde ahora está ubicado B, tendría que ir la reacción para el otro lado. O sea, al revés, puede ser, si no entendí. No. Había entendido mal. Está No, no. bien, El tema, igual ahora lo entendí. hay un versito que es la definición del esfuerzo de corte, axial y momento, que es la misma. O sea, cambia en cada caso en particular. Pero entendiendo la definición, vos vas a poder determinar en ese punto cuánto vale, en este caso, el esfuerzo de corte. El tema es así, a mí no me importa si la estructura está compuesta por una chapa doblada o quebrada, en este caso, que puedo decir que es una sola chapa. También puedo decir que esta estructura son dos chapas vinculadas por un vínculo interno de tercera especie, que es un nudo rígido, es lo mismo, hace el balance de grado de libertad y le va a dar lo mismo. O también puede darse el caso que tenga un triarticulado, por decir un ejemplo de un sistema de dos chapas que están articuladas. A mí no me interesa si yo estoy trabajando en la barra 1 del triarticulado o trabajando en la barra 2 del triarticulado. Si esa cadena cinemática, lo voy a hacer un poco más extensivo, si esa cadena cinemática de dos chapas está vinculada con una articulación o con esos aparatitos que llamamos de corto, flexión o axil, ¿no?, de las bielas paralelas. No me interesa cómo esté vinculada. Tampoco me interesa si es isostática. Puede tratarse de una estructura hiperestática. O sea, a esta estructura le podemos poner un empotramiento en 3, que sería hipostática a tercer grado, la que no podríamos resolver con las ecuaciones de la estática, pero sí podríamos trazar los diagramas de esfuerzos internos. Si a mí me dan las reacciones, yo los puedo trazar. Es independiente. ¿En qué consiste trazar los diagramas de esfuerzo interno? En pararme en un punto de la estructura, porque es donde quiero, llámese el punto A, el punto B o el punto C, y quiero saber en ese punto C cuánto vale el esfuerzo de corte. ¿Está bien? ¿Y eso de qué va a depender? De la resultante de todas las fuerzas, activas o reactivas, o sea, cargas y reacciones, que vienen a la izquierda de la sección considerada, proyectadas según la cara de la sección que estoy considerando. Está bien. ¿Está? Entonces, o sea, estamos, entonces,
Si yo me paro en C, vuelvo a repetir y voy al elemento diferencial que tenemos dibujado ahí abajo a la derecha, a la izquierda tenemos nuestra reacción 1i, porque es la única fuerza y coincide la proyección con la dirección de la fuerza. Entonces, del otro lado de la cara, o sea, en la cara derecha, debe existir una fuerza igual y contraria, ¿sí?, que la dibujamos punteada, para que ese elemento esté en equilibrio. Eso nos genera un par. ¿Por qué nos genera un par? Porque la distancia, el elemento diferencial, es muy chiquitito, estoy básicamente, prácticamente en el mismo punto. Entonces, sí tenemos en cuenta cómo tiende a girar, con el esfuerzo de corte que ahora dibujamos acá, nuestro elemento diferencial. En este caso tiende a girar también en sentido horario, que según nuestra convención es negativo. Por lo tanto, en el punto C tengo que indicar, bueno, un poquito más allá, en el punto C, que estaba acá, vuelvo a indicar mi valor de R1i, que es el valor del corte. ¿Está bien? Entonces ya tengo dos valores. Tengo el valor en B, que es este que tienen acá, al inicio, y mi valor en C. Y así voy tomando punto por punto, ¿sí?, para ir determinando el diagrama de corte. Ahora bien, podemos transformar esto en un ejercicio que puede ser eterno y que cualquiera lo puede resolver. ¿Por qué? Porque divide la barra en 10 secciones o en 20 y se van parando en cada punto, aplican la definición del esfuerzo de corte, calculan cuánto vale el valor y lo grafican, no es nada complicado, o empezamos a trabajar un poquito con las relaciones que existen, que las vimos en el video, entre los tipos de carga y los diagramas de momento que vamos a ir dibujando, que es lo que tenemos que nosotros manejar y conocer para poder simplificar y poder también interpretar diagramas que estén resueltos. No se olviden, se los digo para que no se olviden, muchas veces en los exámenes de teoría para componentes para la promoción o en el final, es lo mismo porque tomo similar, muchas veces les puedo dar una estructura como esta o distinta para que ustedes resuelvan y calculen los diagramas de esfuerzos internos. Pero muchas veces también les doy los diagramas de esfuerzos internos y les digo qué cargas originan esos diagramas. ¿Estamos? O sea que si ustedes interpretan esto y lo manejan, pueden resolverlo tranquilamente. Esto es lo mismo que yo le dé una estructura y le diga calcule las reacciones a mano alzada, o le dé unas reacciones y le diga qué carga puede generar estas reacciones. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces es muy importante. Ahora, observemos un poco la estructura y pensemos qué es el diagrama de corte. El diagrama de corte, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo voy a tener una modificación en su ordenada? Y cuando me cambia, ¿qué? La resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, o a la derecha. O miro un lado o miro el otro, pero vamos a mirar casi siempre a la izquierda. Entonces, si nosotros recorremos la barra, ¿cómo? Si nosotros vamos a analizar la barra 2,3, ¿sí? Y vimos que sacamos el elemento diferencial en B y nos dio que el corte vale R1i negativo, por eso dibujé del lado de arriba, del lado contrario de la fibra de referencia. Luego tomé en C y también me da el mismo valor R1i. ¿Qué digo? O sea, si en B vale tanto, vale 3 por decir algo, la reacción, en C va la reacción, ¿vale todo igual para toda la barra? ¿O tengo que ver si me cambia esa fuerza? Tendría que ver si me cambia en donde está la carga puntual. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ahora sacamos un elemento diferencial en D, y llámese D, que está dibujado ahí, es un infinitésimo antes de la fuerza P. ¿Qué significa cuando hablamos de un infinitésimo antes de la fuerza P? Significa que es en el punto de aplicación de la fuerza P, pero todavía no la vi la fuerza P. Estoy justito en el mismo lugar, ¿sí?
Si esa fuerza está en L sobre 2, yo estoy en L sobre 2, pero la fuerza todavía no está aplicada, es un infinitésimo antes. Sacamos nuestro elemento diferencial y va a ser igual al que el de la sección C y la sección B. ¿Sí? Va a ser un corte negativo y va a valer la reacción. ¿Por qué? Porque cuando mire a la izquierda, en mi sección D, como la fuerza P no apareció, voy a tener las mismas fuerzas. ¿Me siguen? O sea que hasta ahora, hasta el punto de aplicación, vamos a dibujar un poquito mejor esto. Hasta... Qué difícil que es dibujar acá, ¿eh? Hasta el punto de aplicación, que es lo que acabo de dibujar, de la fuerza P, mi corte va a valer constante, porque siempre va a valer R1I. Porque me pare en la sección que me pare, aplico la definición y siempre tengo la misma fuerza. Veamos qué pasa ahora si nos paramos un infinitésimo después de la fuerza P. Que lo vamos a llamar E, el punto E. El punto E es el mismo lugar, pero ya aparece la fuerza P, es un infinitésimo después. Entonces, si nosotros sacamos nuestro elemento diferencial, que lo vamos a dibujar acá, en la sección E, aplicamos la definición de corte, esto es, todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, proyectadas según la cara de la sección. A la izquierda de la sección E voy a tener todo lo que va pasando por el nudo 2 hasta el nudo 1. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen? Aparece, como en el caso de hoy, la reacción hacia arriba, porque es hacia arriba, R1I. Sigo recorriendo la estructura y aparece ya, llego al nudo 2, no tengo ninguna otra fuerza, empiezo a recorrer la barra 2-3, no aparece ninguna fuerza que genere corte, hasta llegar al punto E, que en el punto E ya me aparece la fuerza P. ¿Está bien? O sea, agrego entonces hacia abajo, porque va hacia abajo, la fuerza P. ¿Estamos? ¿Estamos acá? Del otro lado tiene que haber una fuerza igual y contraria, pero la pregunta es, ¿cuál es más grande, P o R? Son iguales. Son iguales, entonces el corte en este punto vale 0. De hecho, si nosotros volvemos a considerar nuestro elemento diferencial en la sección E, pero aplicamos la definición de corte, pero en vez de mirar a la izquierda, miro a la derecha, estoy parado en E, o sea, ya mi fuerza P la dejé atrás, la dejé a la izquierda, y yo miro a la derecha, no tengo fuerzas, porque desde el punto E, donde P ya no está, hasta el punto 3, no hay fuerzas que generen corte. Por lo tanto, ¿cuánto vale el corte? 0. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Veamos otro ejemplo del corte, a ver si lo terminamos de cerrar. Por ejemplo, tenemos la misma estructura, pero le ponemos una carga uniformemente repartida y una fuerza P a la barra 1, 2.
procedimiento es el mismo. Lo primero que hacemos es calcular las reacciones. Si nosotros calculamos las reacciones, vamos a tener una reacción R1X hacia la izquierda, una R1Y hacia arriba. No quiero entrar en detalles con el cálculo de reacciones porque tenemos poco tiempo, y un momento de empotramiento que va a ser en sentido antihorario porque es para contrarrestar el momento que genera Q y P, que son en sentido horario, el momento que genera el nulo. Bien, ahí tenemos las reacciones. Entonces, para trazarlo el diagrama de corte, nosotros tenemos que empezar a recorrer toda la estructura, desde el 1, nudo 1, hasta el 2 y del 2 al 3. Y siempre vamos a considerar la terna local de las barras. Ahora, ya sabemos que si no hay cambio en la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen en la izquierda de la sección considerada, proyectada según la cara de la sección, no es necesario tomar muchos valores. Es decir, en este caso, a mí me interesa tomar qué pasa en 1, o sea, en el punto 1, lo voy a llamar A, qué pasa en esa sección, que es un infinitésimo después del apoyo, qué pasa en B, ¿cómo estoy? ¿Qué pasa en B? Que es un infinitésimo antes de que aparezca la fuerza P. ¿Qué pasa en C? Que es un infinitésimo después de la fuerza P, pero estamos hablando del mismo lugar. Sigo hasta 2, no tengo nada que me altere el corte. Voy a tomar otro valor acá, donde comienza en el nudo 2, o sea, un infinitésimo después del nudo 2, que lo voy a llamar D, la sección, ¿sí? Y después vemos que no vamos a tener cambio en el corte. O sea, sí vamos a tener cambio en el corte, pero no en la función corte. ¿Qué quiero decir con esto? Que el corte va a depender siempre de la carga uniformemente repartida que tiene la barra 2.3. Y para esto vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a ver lo que vimos en la clase del video, ¿no? En la clase del PowerPoint y en los apuntes. Existen relaciones analíticas, que esto es lo importante que ustedes las tengan claras, que relacionan la función carga con la función corte, con la función momento, no con el axil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que si ahora estábamos haciendo el diagrama de corte y como dato obviamente tenemos el diagrama de cargas, o sea las cargas, tenemos que ver cuál es esa relación que existe entre ambas funciones, porque no dejan ser funciones. Ustedes observen ahí que tienen una carga uniformemente repartida Q, que es, recuerden, cuando vimos carga, recuerden que era Q de X, ¿está bien? Igual a 3 toneladas. ¿Estamos? Y si era triangular, era 3 toneladas por L, no sé, por X se me ocurre. Son funciones las cargas. Bueno, los diagramas también son funciones. Entonces, la relación que existe me dice que la derivada del corte respecto de X me da la función carga. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos la función corte, la derivamos y obtenemos la función carga. O bien, si tenemos la función carga, como es en este caso, este Q de X acá representa todo tipo de función, no solamente una uniformemente repartida, habla de la función carga. Si nosotros integramos la función carga, ¿qué nos da? El corte. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver en la barra. Nos daría, Hola. ¿Sí? hola, nos daría una función lineal. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos una carga constante. Si la integro me da una función lineal. ¿Bien? ¿Sí? O sea, ese es el primer dato. Entonces, cuando nosotros grafiquemos el valor del corte en la barra 2.3, ahora vamos a verlo, ¿cuántos puntos voy a tomar? ¿Voy a dividir la barra en 10 secciones? No. Si nosotros sabemos que la función es la misma, no cambia, en este caso es uniforme, podría ser una carga triangular también, o podría ser una carga parabólica, no me interesa qué carga es, o trapezoidal, no me interesa, pero mantiene
la función en toda la barra 2,3. Si sabemos que va a ser lineal, o sea, una recta, ¿cuántos puntos voy a tomar? ¿Con cuántos puntos determino una recta? 2. Con 2. Entonces puedo tomar el valor en el nudo 2 y el valor en el nudo 3. No necesito tomar la sección E, F, G, H, I. ¿Me explico? ¿Por qué? Si ustedes no saben, vamos de nuevo para atrás. Ustedes no tienen ni idea, son estudiantes de ingeniería en sistemas, no saben lo que es una estructura. Lo único que saben de estructuras es de estructura de datos. Nada más, no saben qué es esto. ¿Sí? No tienen ni idea. O estamos hablando de diciembre del año pasado, que estaban terminando primer año, tampoco saben lo que esto. Y yo les digo, a ver, tienen que calcular, trazar los diagramas de esfuerzo interno. ¿Y qué son, profesor, los diagramas de esfuerzo interno? Bueno, tenemos el corte, por ejemplo, que es una función que a mí me determina el esfuerzo de corte en cada punto. ¿Y cómo se calcula? No, es fácil. Vos te parás en una sección, aplicás la definición, que no la voy a repetir, y esa fuerza, proyección, me va a crear un corte positivo o negativo, entonces voy a ese punto de la barra y lo dibujo en ordenadas, positivo al lado de la fibra de referencia, negativo al otro lado. ¿Y qué más hago? No, bueno, y tenés que unir los puntos. ¿Y cuántos puntos tengo que tomar? Y no sé, fíjate, ¿por qué? Porque cuanto más tomes, más precisión vas a tener en el dibujo. ¿Está bien? Ah, bueno, entonces, está bien, lo pueden hacer tranquilamente. Se toman el trabajito, dividen esa barra, 2, 3, esto se lo estoy diciendo a ustedes ahora, en 10 secciones, calculan 10 veces el corte, lo grafican en escala, unen los puntos y los tienen. Ahora bien, si ustedes conocen las relaciones analíticas, cómo se relacionan, obviamente, valga la redundancia, los diagramas de esfuerzos internos con las cargas, yo digo, bueno, si ya sé que voy a tener una carga, al tener una carga constante voy a tener un corte lineal, que tomo 2 puntos, y lo hago más simple. ¿Está bien? Incluso, digamos, me pongo del lado del profesor. Si ustedes me entregan el diagrama que sabemos que va a ser lineal y le ponen una forma, me dicen que vale 0, o me lo dibujan como una parábola, o algo que no es lineal, o sea, 2 rectas con un quiebre pendiente, yo les voy a decir, está mal. ¿Pero por qué le voy a decir que está mal? ¿Porque hice las cuentas? No, le voy a decir que está mal porque tengo incorporado que la derivada del corte me da la carga o la integral de la carga me da el momento. O sea, es muy importante el tema de estas relaciones, a eso apunto. Volviendo al tema de corte, entonces sabemos que vamos a tomar en 2 y en 3. Determinando el corte en esos 2 puntos, podemos tener la función. Bien, vamos a pasar a la barra vertical ahora. ¿Cuánto vale la función carga en la barra 1, 2? Les pregunto. 0. No porque no tengo no tengo una función, tengo una carga puntual aplicada a un punto. Entre 1 y el punto de aplicación de P, no tengo función, no tengo nada. Y entre P y el punto 2 no tengo nada. O sea que puedo considerar que la carga es 0. ¿Sí? Entonces, si integro 0, ¿qué me da? Una constante. Entonces, sabemos que el diagrama de corte en la barra 2,3 va a ser constante, y en la barra 1,2 y en la barra 2,3 va a ser lineal. Y esto es muy importante porque me ayuda a determinar los puntos que yo tengo que analizar de la estructura para ver qué pasa para poder trazar el diagrama. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar la estructura. Te hago una consulta. Sí. Esto sucede porque está de manera vertical. Si tuviese un ángulo de inclinación, ¿tendría que descomponerlo? ¿Cómo sería? Muy buena pregunta. Y vamos a responderla rápido. Supongamos, a ver si es lo que me estás preguntando, que esta es mi estructura. Claro. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, lo que vos preguntás, la respuesta es muy sencilla. Nosotros veníamos
midiendo las reacciones en nuestra terna global de referencia, que era esta que estoy dibujando acá, la positiva, X, Y, Z, la misma estática. ¿Está bien? Entonces, lo que era reacciones, por ejemplo, la R1, que sabemos que pasa por el empotramiento, pero puede tener cualquier dirección, la descomponíamos en eje X y en eje Y, ¿verdad? Y esos ejes los poníamos así. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros resolvemos el ejemplo que tenemos acá inclinado, que es la misma estructura pero rotada, nuestros ejes siguen siendo los mismos, X y Z, X y, perdón, la terna positiva, no cambia. Entonces, en este caso, nuestra reacción en 1, tanto vertical como horizontal, va a ser diferente a la anterior. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. ¿Por qué van a ser distintas a la anterior? Porque en realidad lo que me está cambiando es la terna global en esta estructura. Esto es lo mismo que resolver el ejemplo de arriba, pero con esta terna así, con la que estoy dibujando acá en verde. ¿Está bien? O sea, la reacción en el empotramiento, R1, va a ser la misma en los dos casos. Lo que van a ser distintas son las componentes porque globalmente está, o sea, digamos, la estructura está distribuida distinta respecto a la terna global, o lo que es lo mismo, es la misma estructura pero considera dos ternas globales diferentes. Entonces, si ve la reacción va a ser única y va a ser la misma y va a tener la misma dirección, las componentes van a variar. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien, ahora los esfuerzos internos no van a cambiar. ¿Por qué no van a cambiar? Porque se miden en la terna local. O sea, cuando nosotros analizamos nuestra barra 1, 2, ¿sí? Nueva, rotada, cuando me paro un infinitésimo antes de P, la única fuerza que genera corte, las únicas, son las dos. Las dos reacciones me generan corte, porque las dos tienen proyecciones según la cara de la sección, o sea, perpendiculares al eje de la pieza. Pero este corte, que va a estar dado por la suma de la proyección de RI y la suma de la proyección de Rx, va a ser el mismo de la estructura que está arriba, que el corte va a estar dado solamente por R1X. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque el esfuerzo interno no depende de cómo esté ubicada la estructura dentro de lo que es la terna global, solamente depende de la terna local, es algo interno, es qué pasa adentro de la barra. Si ustedes tienen, vamos a un ejemplo que no tiene nada que ver con estructuras, ustedes tienen un tritubo, los tubos que se usan para fibra óptica, para pasar fibra óptica o cualquier tipo de cable, ¿no? Tritubo que son tres mangueras que están pegadas, unidas una al lado del otro, entonces van las tres juntas paralelas. Ustedes se agarran en un tritubo, en uno de los tritubos, y le ponen, lo conectan al agua. Le ponen agua que circule. En el otro le ponen que circule aceite y en el otro le ponen que circule gas, por decir algo. Ustedes agarran un punto de ese tritubo y lo cortan y va a salir una determinada cantidad de agua o de gas o de no sé qué otra cosa dije. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, no importa si ustedes sostienen horizontalmente el tritubo, ¿sí? Y lo cortan, va a salir la misma cantidad de agua que si lo tienen vertical, o sea, porque está corriendo agua. ¿Me explico? Esto es lo mismo. Acá estamos analizando un esfuerzo interno, qué es lo que pasa dentro de la estructura. Entonces, no me interesa cómo es la terna global, no me interesan las reacciones, mejor dicho, sí interesan las reacciones porque son cargas, pero no interesan si son, cuánto vale, cómo están descompuestos, o sea, qué terna global uso. Me interesa internamente cómo funciona. Por eso, el esfuerzo interno se mide localmente y no depende de la terna global. ¿Está o los mareé mucho? Está. Bien. Bueno, sigamos con esto, ¿cómo lo borro?
Esto es bárbaro, porque me aproxima a circulitos, todas estas cosas, pero no las puedo borrar después. Ahí arriba le aparece como un tachito de basura cuando hace clic. Ah, muy bien. Muy bien. Haceme acordar que te suba un punto en el examen. Bueno, Arrancás de -4 ahora, pues no les dije, arrancan de -5 todos ustedes acá a rendir la próxima teoría. Ahora vos arrancas de -4, así que bien. Bueno, está más o menos entonces, es importantísimo el tema entonces de ver de ver la relación que tienen las funciones. Volviendo al caso de esta estructura, retomando, vemos que la barra 2,3, al tener una carga constante, ¿sí? Al integrarlo me va a dar una función lineal. Con solo 2 puntos que lo tome, está más que bien, porque lo voy a unir con una recta. La barra vertical no tiene carga. La barra vertical, perdón, tiene carga, no tiene función carga. Porque tanto el nudo 1 hasta un infinitésimo antes de que está P, no tengo ninguna carga aplicada, y desde un infinitésimo después de P hasta el nudo 2 tampoco tengo carga aplicada. O sea que voy a tener un corte que va a ser constante, pero va a tener una discontinuidad en donde está la fuerza P. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, dibujamos la estructura, vamos a dibujar el diagrama de corte y vamos a trazar el diagrama. Profe, una consulta. Sí. En ese caso, la reacción en X no se toma como carga tampoco. Sí. ¿En dónde no la tomás? Ponele antes del nudo 1, en el infinitésimo Sí. ese. No, Sí, la tomás. Lo que pasa es que no tenés función en el medio. Son cargas que están actuando en forma puntual. Te va a generar una discontinuidad en la función que vos tengas, que es 0 la función. ¿Me explico? Vamos a verlo y por eso, es decir, no es que no tengo carga. Entre 1, que es un infinitésimo después del apoyo, ¿sí? Y B, no tengo carga en el medio. Por eso voy a tener un corte constante. Y ahora te lo vamos a demostrar por qué es así. Me paro en 1. Saco el elemento diferencial. ¿Sí? Lo saco con la dirección que tiene para no equivocarme, ¿no? Lo saco horizontal, la fibra de referencia está a la derecha. Entonces, aplicamos la definición de corte y vemos la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, o a la derecha, yo tomo a la izquierda, ¿sí? Y lo único que tenemos es R1X. ¿Bien? Es la única fuerza que genera una componente según la cara de la sección. Recordemos, según la cara de la sección, estoy hablando normal al eje de la pieza, ¿no? Que es la que está dibujada acá en rojo. Bien. Entonces, del otro lado tiene que haber una igual y contraria para que este elemento diferencial se encuentre en equilibrio. Entonces, nuestro corte acá vale R1X, en este punto que lo llamé A, vamos a indicarlo, y ese elemento diferencial tiende a girar en sentido horario. Según nuestra convención, ese corte es negativo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí no sé por qué no aparece el signo negativo. Ahí está, ahí apareció. O sea que el corte vale menos RI. Vamos a graficar el corte. ¿Dónde lo dibujamos? Del lado contrario a la fibra de referencia. Si la fibra de referencia está a la derecha, nosotros dibujamos negativo a la izquierda. Y esto tiene un valor R1X. ¿Sí? Bien, entonces acá viene lo que les digo que no tengo carga, que la función es 0 hasta que aparece la fuerza P. ¿Por qué? Porque si nosotros nos paramos en cualquier punto entre 1 y B, que B es un infinitísimo antes de que aparezca la fuerza P, sacamos el elemento diferencial, como en el caso A, siempre la única fuerza que vamos a tener a la izquierda del elemento diferencial, proyectada según la carga de la sección, o, dicho de otra manera, la única fuerza que tenemos a la izquierda de la sección que vamos a ir considerando que genera corte es solamente la reacción.
¿Me siguen? Entonces, por eso, esto es constante hasta un infinitésimo antes de la aplicación de la fuerza P. Por eso es constante, porque no tengo carga en el medio, y ahí la relación, carga cero, corte constante. ¿Qué pasa cuando aparece la carga? Aparece la carga es una discontinuidad de la función, o sea, no es lo mismo el valor que voy a tener un infinitésimo antes de P que un infinitésimo después de que aparezca P. Entonces, saco el elemento diferencial en B, que es, voy de izquierda a derecha en el mismo lugar que, perdón, C. Saco en C, que es en el mismo lugar que tomé recién, que en B, que vale este, A y B es lo mismo, pero ya aparece la fuerza P. Entonces, miro a la izquierda, o sea, miro hacia abajo y ¿qué tenemos? Tenemos hacia la izquierda R1I, X, perdón, y hacia la derecha la fuerza P. ¿Sí? Bien. Dos opciones. O bien empiezo a ver qué relación existe entre R1X y P, que acá sabemos que son iguales, o bien miro a la derecha a ver qué tengo. Si miramos a la derecha, fíjense que desde C hasta 3 no hay ninguna fuerza que genere corte en la barra vertical. Eso confirma que el corte en C vale 0. ¿Está claro? O sea, básicamente arrancamos con un corte en 1 que vale R1X, recorro hacia arriba, no encuentro ninguna fuerza que me haga variar el esfuerzo de corte, llego al punto B y encuentro la fuerza P que me lo cierra hasta llegar al valor 0. ¿Se entiende? Desde ese punto C hasta 2 no aparece nada nuevo. Siempre mirando a la izquierda tengo P que es igual a R1. Con eso cierro el diagrama de corte en la barra 1,2. Vamos a ver qué pasa en la barra 2,3. En la barra 2,3, ¿qué dijimos? Que iba a ser lineal el esfuerzo de corte, porque la carga es constante. Entonces, de esa manera no es necesario dividir o tomar todas las secciones, o calcular el corte en todas las secciones que nosotros indicamos en esa barra 2,3 que están indicadas en rojo. Simplemente con tomar 2 alcanza. Entonces, ¿dónde voy a tomar? En el inicio y en el fin. Entonces, tomamos en el punto D, que es el indicado acá en rojo, es un infinitésimo después del nudo 2, sacamos nuestro elemento diferencial, fíjense que lo dibujo según está con la misma dirección de la estructura, y colocamos la resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda o a la derecha de la sección considerada proyectada según la cara de la sección. Vamos a considerar a la izquierda. Entonces, recorremos la estructura hacia la izquierda, es decir, desde el nudo 2 al nudo 1, o empezamos del nudo 1 al nudo 2, y vemos qué fuerzas generan corte en la barra, en el punto D, o sea, la barra 2,3, que van a ser fuerzas que tengan componentes según la cara de la sección. Entonces vemos, R1X genera corte en D, no genera corte porque coincide con la dirección del eje de la barra 2,3. Por lo tanto, la proyección según la cara de la sección va a ser 0. Bien, el momento no genera corte. La fuerza P tampoco genera corte en la barra 2,3 por la misma razón, porque coincide la dirección de la fuerza P con el eje de la barra 2,3. Y la fuerza R1I sí genera corte y coincide con la dirección de la cara, o sea, va a generar un corte del mismo valor que la fuerza, no hay que descomponerla. Entonces, a la izquierda de 2 tenemos R1I hacia arriba. A la derecha tiene que haber una fuerza igual y contraria, o sea, hacia abajo, para que el elemento diferencial esté en equilibrio. Esto tiende a girar en sentido horario
también es negativo. Dibujo del lado contrario de la fibra de referencia. O sea que vengo acá y dibujo el valor del corte que vale R1I. ¿Estamos? Ahora sabemos que va a ser lineal el corte. Entonces, ¿dónde voy a tomar? En 3. Ahora, saco el elemento diferencial en 3 que lo voy a llamar E. Este lo voy a llamar E. Bien, sacamos el elemento diferencial en E y aplicamos la definición. ¿Qué genera corte a la izquierda de la sección? Genera corte R1I, porque tiene componente según la carga de la sección, y genera corte toda la carga uniformemente repartida, es decir, Q por la longitud de la barra. Ahora, si miramos a la derecha, ¿sí?, del punto 3, no tengo ninguna carga aplicada. Entonces el corte vale 0. Ahí determino el otro punto de mi función lineal. Los uno, indico el signo, lo rayamos siempre perpendicular al eje de la barra, ¿sí? Eso es importante porque hay veces que en algunos nudos se pueden superponer los diagramas, o sea que siempre va rayado en una dirección normal al eje de la barra, esta rayita que les hago yo al diagrama, que es una convención. Y ahí finalmente tenemos el diagrama de esfuerzo de corte. Hay otra relación, que es, esto es una relación que hubiera en análisis matemático, si la derivada del corte, como vimos recién, de la función corte, nos da la función carga, ¿sí?, es decir, teníamos una función lineal, nos da una función constante, esto significa también que la pendiente del diagrama de corte nos da la ordenada de la carga. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es análisis matemático. ¿Qué quiere decir? Fíjense, nosotros tenemos en todo este gráfico, ¿sí?, de corte, que la estoy marcando, la misma pendiente. ¿Sí? Y es una pendiente positiva, porque recuerde que nuestros ejes de la barra 2, 3 va hacia la derecha, va positivo, y hacia abajo, que es del lado que dibujo, también es positivo. O sea que esa pendiente es positiva según nuestros ejes locales. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una ordenada del diagrama de corte positiva. Y va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque cuando me pare en este punto, que estoy marcando un punto cualquiera, ahí al inicio, lo marco en azul, así lo ven, me paro ahí, y mido cuánto vale la pendiente. Me va a dar tal pendiente. Esa pendiente, en ese punto, me da la ordenada de la carga, de la función carga en ese punto. Cuando me pare en este otro punto, estoy acá, azulcito, me va a dar una pendiente que también va a ser la ordenada del diagrama de cargas en el punto correspondiente, que va a ser igual a la anterior, porque la pendiente es la misma. De ahí que la carga, al ser la ordenada del diagrama de la pendiente del diagrama de corte, va a ser constante. Y positiva. Fíjense que si bien nuestra carga es hacia abajo, la carga Q, esta que está acá, es hacia abajo, por nuestra terna global, en la terna local de la barra es positiva. Entonces está bien. Cuando ustedes me presentan un diagrama de este tipo, yo les tomo, bueno, a ver, vamos a hacer un parcialito, un ejercicio, un final, lo que sea, o me resuelven. Le digo, trazar el diagrama de esfuerzo interno a la siguiente estructura. ¿Yo qué miro ahí? Yo voy a mirar que la barra 2,3, que es la horizontal, tenemos una carga constante. Por lo tanto, el corte va a ser lineal. Perfecto, tengo corte lineal. ¿Qué otra cosa voy a mirar? Que la carga en esa barra 2,3 es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque considero la terna local de la barra, ¿no? Entonces, la pendiente de ese diagrama de corte tiene que ser positiva. Me fijo y tengo un diagrama de corte con pendiente positiva. Ya chequeé 2 puntos. ¿Está bien? O sea, es más, no siempre uno tiene que verificar todo. Todas estas cosas son herramientas que les sirven a ustedes para poder determinar trazar el diagrama de corte. Lo mismo con el diagrama de momento.
vamos a ver si podemos verlo rápidamente. El procedimiento es lo mismo. Nosotros vamos a, para trazar el diagrama de momento, vamos a ir recorriendo la estructura, tenemos que ubicar secciones características en el sentido de que puede haber un cambio a partir de ese punto en la función, identificamos esas cosas y vamos a ver qué forma va a tener el diagrama de momento, todos los datos que puedan sacarse de esa relación entre corte, momento y carga, esas relaciones analíticas, y con todo eso vamos a trabajar lo mínimo posible y vamos a tomar la menor cantidad de puntos posible. Por ejemplo, si ustedes quieren trazar el diagrama de corte, de momento, de esta estructura, vamos a dibujarla de nuevo. Ahí quiero que se vea el diagrama de corte. Acá teníamos una carga Q, acá teníamos una carga P, acá teníamos una reacción hacia arriba, una reacción hacia la izquierda, y el momento de empotramiento que tienen acá. Esta era R1I y R1X. Esto era 1, 2 y 3. Bien. Ahora vamos a trazar el diagrama de momento. El diagrama de momento se traza exactamente igual. O sea, dibujamos la estructura, tenemos en cuenta la fibra de referencia. ¿Sí? Que la fibra de referencia dijimos que va siempre abajo y a la derecha, lo mismo que dijimos hoy. Entonces, ¿en qué consiste? Es lo mismo, en pararnos en varios puntos de cada barra, sacar el elemento diferencial y aplicar la definición del momento, que en este caso, ¿qué sería? Es el momento de la resultante, o la suma de los momentos, de todas las fuerzas activas y reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, o a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el diagrama de momento? Lo mismo, nos paramos en 1, ¿sí? Un infinitésimo después que aparecen las reacciones, sacamos el elemento diferencial con su fibra de referencia y calculamos el momento en ese punto. Viniendo de la izquierda, por ejemplo. Si vengo de la izquierda, o de abajo en este caso en particular, fíjense, R1I no genera momento porque pasa por el eje de la sección. O sea, no tiene brazo palanca. R1I. R1X tampoco genera momento porque estamos prácticamente en el mismo punto. O sea que lo único que tenemos a la izquierda de la sección, o sea abajo, es el momento de empotramiento, que es un momento que gira en sentido antihorario. Gira en sentido antihorario y lo estoy considerando de la cara izquierda. O sea, dibujo la cara izquierda, que es la de abajo, un momento en sentido antihorario, que es el momento de empotramiento. ¿Está? Del otro lado tiene que haber un momento igual y contraria para que esto esté en equilibrio. Nuestra convención de signos para el momento, donde la tenía por acá arriba, la tengo acá, la agregamos, es si el momento tiende a traccionar la fibra de referencia, es positivo. Si tiende a comprimir la fibra de referencia, como si fuese en este caso, es negativo. Entonces volvemos a la estructura que estamos viendo y vemos que el momento tiende a comprimir la fibra de referencia, o sea, sería negativo. Negativo dibujamos del lado contrario la fibra de referencia, o sea que venimos acá y dibujamos el valor que vale igual que el m de empotramiento, el valor del momento, negativo. Bien. Ahora, lo mismo, puedo empezar a tomar 50 secciones en esa barra, o puedo pensar un poquito y trabajar con las relaciones analíticas entre las funciones y con la relación entre los esfuerzos, y ver dónde me conviene tomar. Entonces, si nosotros teníamos que la derivada del corte
¿sí? Respecto de X me daba las cargas, es decir, integrábamos la carga y me daba la función corte. De la misma manera, si nosotros integramos la función corte, nos da la función momento cambiada de signo, es decir, que la derivada del momento de X respecto de X nos da la función Q de X. Esto es importante, esto lo tomo siempre, estas relaciones analíticas las tienen que saber cómo surgen porque las tomo siempre. Cambiado de signo, eso es negativo. ¿Está bien? ¿Qué significa? Las mismas relaciones que teníamos entre corte y carga. ¿Qué quiero decir? Si el corte es constante, como vemos acá arriba, acá estoy trabajando, si el corte es constante, no le salió, se tildó, ahí está. El corte es constante, ¿cómo va a ser el momento? Lineal. Si la pendiente, si la ordenada del corte me va a dar la pendiente del diagrama momento. Entonces, yo por ejemplo acá veo que, cambiado de signo, vemos que tenemos una ordenada de corte, acá estoy mirando, una ordenada de corte que es negativa, o sea que me va a dar una pendiente positiva del diagrama momento. Por lo tanto, voy a tener que salir para aquel lado, como está dibujado acá. Eso es una pendiente positiva. Esto es una pendiente negativa, o sea que yo ya sé para dónde tengo que arrancar. ¿Y dónde vamos a tomar el otro punto? Ya sabemos cómo va a ser la pendiente. ¿Dónde voy a tomar? Y donde veo algo que me pueda cambiar el momento. ¿Quién me lo va a cambiar? Si yo empiezo a recorrer, fíjense, la estructura desde 1 hacia arriba, lo único que me genera momento, aparte del momento de empotramiento, va a ser la R1I, que va a depender de la distancia que yo esté tomando. De ahí viene la variación lineal. ¿Me siguen? Entonces voy a tomar un infinitésimo antes de P. Voy a sacar mi sección acá, 2, un infinitésimo antes de P. Entonces voy a tener el momento de empotramiento, con ese sentido, más el momento que genera R1I, X, perdón, porque I no genera porque pasa por el punto. Que va a ser un momento que va a valer R1X por la distancia, L sobre 2, X, como quieran, que tiende a girar en sentido de las agujas del reloj y viene de la izquierda. O sea que pongo acá mi momento, el M generado, le puedo poner entre paréntesis, por R1X. ¿Se entiende? Del otro lado tiene que haber un igual y contrario. ¿Sí? Bueno, ahí tengo que ver cuál de los dos es mayor para ver si llego al punto donde está P antes, o sea, cambia el signo o no cambia el signo. Es decir, puedo seguir con esta pendiente hasta donde está P, llegar al valor 0, puedo seguir con esta pendiente hasta este valor, que cambiaría el signo positivo, o puedo venir con la pendiente también positiva, bueno, que es justo, con esa pendiente que me queda un momento negativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como no lo puedo cerrar, voy a tener que ir del otro lado. ¿Está? Sí. Bueno, se me fue el tiempo, perdimos mucho tiempo con el tema de la conexión. ¿Les queda más o menos claro cómo trazar los diagramas de esfuerzos internos? Sí. Sí, sí. Sí, profe. No te escuché, no sé quién dijo. Bien. Entonces, un segundo. Bien. Entonces, volviendo al tema, con esto tienen una idea muy vaga de aplicación de lo que es para trazar un esfuerzo de corte y un diagrama de momento que lo trazamos a medias. El jueves que viene vamos a volver a dar clases por Teams, viendo ejemplos. Vamos a tratar de arrancar en tiempo sin problemas técnicos como estuvimos hoy, y vamos a ver si podemos trazar completo un diagrama de corte y un diagrama axis.
Pero yo les pido que básicamente miren el video, nuevamente el video de la teoría, y hagan hincapié en cuando les menciono las relaciones analíticas entre las funciones, que es fundamental para poder entender el tema. Después, obviamente, esto va a venir acompañado cuando llegue, que todavía falta poquito, va a venir acompañado con la práctica, van a tener que resolver estructuras, digamos, con datos y hacer las cuentas. ¿Alguna pregunta? Bueno, les pido que me dejen en el chat los que están, que me escriban presente para saber que estuvieron. No se considera la lista, pero siempre me gusta saber quién vino. O sea, suma pero no resta. Así que pónganme presente. Y después, nada, les subo la clase. Después ahora cuando finaliza la reunión, subirá ¿cómo se llama? A Stream, la aplicación de acá de Microsoft, y después le subo el video también al canal de YouTube como para que lo puedan ver. Cualquier duda que tengan, si se ponen a estudiar y tienen alguna duda, me consultan por WhatsApp o por mail, y trataré de sacarle la duda. Bien, terminamos la clase y ahora empiezo a llamar uno por uno en el orden que mandaron al grupo del parcial para mostrarle el último parcial. Así que bueno, gracias y nos vemos la próxima. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos, profe. No, gracias. Hasta luego.